de León. Es una maravilla estar ya en la etapa de jubilación y poder hablar de las experiencias, ¿verdad? Pues somos libros vivos y pues innegable que tenemos que decir lo que ha escrito la vida en ese libro que Dios nos dio, que se llama Vida. Muchas gracias, profesor. Esperamos contar en otra oportunidad con su participación. Muchísimas gracias. Ahora le damos la bienvenida a una persona muy especial, al profesor y pastor Rainier Ramírez. Es el departamental de la misión, también está a cargo de publicaciones y hoy nos acompaña con un tema muy especial. El tiempo es suyo, pastor. Gracias, hermana. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hemos iniciado la semana de la mejor manera aquí en la casa de Dios. La terminamos de igual manera en la presencia de Dios. Y eso es para irnos acostumbrando, porque yo espero que usted esté haciendo planes para estar una eternidad en la presencia de Dios. Así que esto no debería molestarle a los hijos de Dios. Gracias, doctor de León, hemos disfrutado mucho y hemos aprendido, gloria a Dios por esto. Bueno, hoy voy a tocar un tema muy especial. Le he titulado ¿qué espera Dios de las familias en tiempo de crisis? Y vamos a hablar de eso, especialmente por el asunto de la pandemia que hemos estado viviendo. ¿Qué espera Dios de las familias? Familias que somos mayordomos en el tiempo de crisis. Vamos a orar y vamos luego a ir al texto sagrado y vamos a sacar algunos principios importantes que yo sé que nos van a orientar. Muy bien, oremos. Sí. Bondadoso Dios y Padre, queremos darte gracias porque en esta noche estamos aquí delante de tu presencia y creemos que estamos aquí con un propósito especial. Vamos a abrir tu palabra y no queremos que tu palabra regrese vacía. Queremos que tu palabra sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y al presentarnos hoy principios que nos ayudarán a saltar las crisis que enfrentamos las familias, ayúdanos a recordarlos, a ponerlos en práctica para que seamos más que vencedores a través del poder que hay en tu palabra. Espíritu Santo, manifiéstate en esta noche como lo has hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero que me acompañe al libro de Primera de Reyes. Vayamos al libro de Primera de Reyes, al capítulo número 17. La lectura bíblica la encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo número 17. Y cuando llega a Primera de Reyes, capítulo número 17, vamos a leer los versículos que van del 8 al 16. Primera de Reyes, capítulo número 17, versículos que van del 8 al 16, dicen de la siguiente manera. Vino la palabra del Señor a Elías y le dijo: Elías, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Y cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des a beber un vaso de agua. Y aquella mujer iba por el agua cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo: no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cose una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor Dios, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo, y los tres comieron durante muchos días, y tal como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó de nivel el aceite en la vasija. El texto bíblico que hemos leído en esta noche, apreciados amigos y hermanos,
es una historia extraordinaria porque en ella nosotros encontramos principios divinos con los cuales podemos salir airosos cuando hay crisis. Vivimos en un tiempo difícil, vivimos en un tiempo en el cual las crisis vienen una y otra vez. La pandemia del COVID-19 se levanta en 2020 y trajo una crisis sanitaria. Pero detrás de esa crisis sanitaria saltaron otras crisis. Vino la crisis económica y luego vinieron crisis en las relaciones familiares, en las relaciones matrimoniales. Conforme se acerca el final de la historia de este mundo, nosotros como pueblo de Dios debemos de entender que las crisis cada vez van a ser más fuertes y van a ser más seguidas. Este asunto posiblemente no mejore como muchos están pensando. Y es por esto que en la historia de Elías y la viuda de Sarepta, nosotros encontramos a Dios dándonos 3 principios, 3 herramientas con las cuales nosotros podemos salir airosos cuando vengan las crisis. Y de esos principios quiero hablarles en esta noche. Así que ponga mucha atención a estos 3 principios con los cuales como familia tenemos que unirnos, tenemos que amalgamarnos para salir airosos en medio de las tormentas, en medio de las crisis. ¿Cuáles son esos 3 principios? Hablemos del principio número 1. ¿Qué es lo que espera Dios de las familias en el tiempo de la crisis? Ponga atención al primer principio. Primer principio. Lo que Dios espera de las familias es que creamos en sus promesas. Cuando vienen las crisis, muchas personas y muchos aún dentro de la iglesia, en vez de acudir a la palabra, tienen más confianza en determinadas personas. Muchos cuando tienen una crisis espiritual corren al pastor. Muchos cuando tienen una crisis espiritual corren a los ancianos, corren a las personas que tienen en alta estima en asuntos espirituales. Y no está mal que tú pienses en ir a un hombre, pero mira, si solamente tú tienes tu mente proyectada en un hombre, entonces preocúpate. Porque lo primero que tiene que venir a tu mente, a tu corazón, es poder sostenerte en el Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso nos sostiene a través de su palabra. Muchas veces vienen las crisis económicas y entonces las personas inmediatamente piensan, ya sé quién me puede prestar dinero, voy a acudir a un banco, y nosotros empezamos a hacer números. ¿Saben? Nosotros como hijos de Dios debemos de acudir primero a la bendita palabra de Dios. Debemos de confiar en ella, porque en ella nosotros tenemos innumerables promesas que se cumplen. ¿Y sabes por qué se cumplen? Porque la palabra de Dios ha sido dada por alguien que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Dios Todopoderoso ha dicho se va a cumplir. Dios es fiel, Dios es verdadero y ha dejado su palabra para que en el tiempo de la crisis nosotros como familia creamos en la palabra. Si alguien está atravesando un momento difícil, se están acabando los alimentos, no tiene empleo, se están acabando los recursos económicos, entonces crea en la palabra. En el Salmo 37:25 se dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Alguien cree en esa palabra? Pero sabe, a veces en el tiempo de la crisis, ¿cómo nos cuesta creer? Y necesitamos creer en la palabra, necesitamos creer en las promesas del Señor. ¿Sabe lo lindo de atravesar las crisis en familia? Es que muchas veces nuestra fe flaquea. Muchas veces la fe sucumbe, pero en familia alguien nos da aliento. ¿Sabes? A veces el sacerdote de la casa flaquea, pero ya aparece el apoyo, la esposa amada, que sostiene los brazos que se cansaron de estar arriba orando, porque la batalla es larga. A veces aparecen los hijos dándonos aliento. Recuerdo cuando estábamos como pastores en la Asociación Central Sur. Llegamos en un mes de abril a la Asociación Central Sur. Nos establecieron en el distrito de Cartago. Y nosotros veníamos del Caribe y ya teníamos 2 años de que los pichoncitos de la casa, los hijos, ya empezaron a volar.
Y saben, no es fácil tener el nido vacío. Y cuando nos están llevando para Cartago, entonces ahora nos volvemos a reunir. Y es lindo volverse a reunir. Y estábamos ahí felices. Dios nos estaba bendiciendo en el trabajo. Estábamos otra vez con nuestros hijos que ahora estaban estudiando precisamente en Cartago. Uno en el TEC, otro en la Universidad de Costa Rica, allá en Cartago. Estábamos unidos. Y en diciembre recibimos una llamada del presidente de la Asociación Central Sur. Y me dice, te están haciendo un llamado a la Asociación Norte. Y sabe, cuando vienen esas noticias, muchos se alegran, pero a otros nos tiemblan las rodillas. Y sabe, estábamos bien, estábamos felices, la familia reunida. Oramos a Dios y Dios nos dijo, vaya. No sabíamos para dónde veníamos. El deseo de todos en la familia era de que no fuéramos tan lejos para seguir estando juntos. Y cuando aceptamos, entonces nos dicen, van para Liberia. Y otra vez la familia queda relegada. Y entonces ahora la preocupación era más grande, porque antes cuando estábamos en Guapiles era más cerca para poder ir a ver a los hijos. Ahora hasta Guanacaste. Y desde Guanacaste hasta Cartago. Y sabe, fue un momento difícil. Y sabe, tengo que reconocer que mi fe flaqueó. Y yo dije, Señor, esa es tu voluntad, pero yo no quiero. Tú sabes que yo estaba bien con mis hijos en Cartago, nos está yendo bien. No entiendo por qué estás haciendo esto. Tú sabes que yo no quiero, me preocupan mis hijos. Y sabe, yo estaba hablando con uno de mis hijos menores y es ahí donde yo le decía, qué lindo es enfrentar las situaciones difíciles en familia. Porque mi hijo Jean Paul, el que estaba más desesperado cuando estábamos viniéndonos de Guapiles para Cartago, que por qué no llegábamos, que por qué no llegábamos, que por qué tardábamos tanto, el que parecía que quería más estar con nosotros, llegó y me dijo, papi, nosotros hemos sido siempre una familia de fe. Y si Dios lo está llevando allá, vaya tranquilo. Usted está preocupado por nosotros. Pero Dios conoce su preocupación. Dios nos va a cuidar. Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. Y me dice, vaya, vaya con fe. El Dios Todopoderoso nos sostiene. Y sabe, yo me quedé meditando. Y como decía el doctor León, cuando Lupita le dijo lo que le dijo, aquello fue como una bofetada. Y sabe, le dije, tienes razón, hijo. Y aceptamos el llamado. Confiamos en las promesas de Dios, que Él iba a proveer, que Él iba a sostener. Cuando nosotros vemos a Elías, él tenía muchos motivos para desconfiar, como nos pasa a muchos de nosotros. Piense un momento en la situación de Elías. Hay una sequía, hay falta de alimento, hay una situación terrible porque no hay cosechas y la economía judía era agrícola ganadera. Imagínense cuando no llueve, cuando una economía se sostiene de la agricultura y la ganadería, ¿qué va a pasar? Un país quebrado, sin alimentos. Y Dios se acerca a su hijo Elías, como se acerca a nosotros en las crisis, y le dice, mira Elías, vete de aquí a Sarepta. Y sabe, Elías pudo ponerse a racionalizar y decir, ay Señor, pero yo soy judío, ¿por qué me vas a mandar a Sarepta, tierra de gentiles, de gente que no te adora? Sabe, la sequía era en toda esa región. Y Sarepta se encontraba entre Tiro y Sidón, cerca del mar Mediterráneo, y toda esa zona estaba árida. Elías pudo haber dicho, ¿para qué me vas a llevar allá si allá también está seco igual que aquí? Él pudo ponerse a racionalizar y a poner barreras para no creer en la manera en la cual Dios lo iba a sostener. Y todavía para agregarle, Dios le dice, y te va a sostener una mujer, y es viuda. Y Elías pudo haber dicho, no Señor, más bien yo debería de ayudarle a la viuda. Y una viuda me va a sostener a mí, ¿qué van a pensar? Soy tu hijo, soy tu siervo. ¿Cómo que una viuda me va a sostener? Tenía Elías muchas razones para decir, esto está extraño, mejor no lo hago, claro. Pero ¿qué decidió hacer Elías? Creer. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? Creer en la palabra de Dios.
muchas veces parece extraño, muchas veces las personas lo van a ver ridículo, pero es la palabra de Dios y es viva y eficaz y se cumple porque Dios lo cumple. Así que cree. Ese es el primer principio, cree. Y Elías creyó, ¿y qué pasó con Elías? Se fue para Sarepta. Ahora vamos a hablar del segundo principio. El primer principio es, cree en las promesas de Dios. Segundo principio, ¿qué espera Dios de las familias en el tiempo de la crisis? En el tiempo de la crisis, Dios espera de las familias que sean fieles a sus principios. Miren, hay una situación extraña que sucede con muchos cristianos. Muchos cristianos, cuando viene el tiempo de crisis, creen que la crisis es una licencia que Dios les concede para dejar de lado algunos principios, para dejar de lado algunos conceptos. Y nosotros mismos empezamos a alimentar eso. Nosotros pasamos el principio de Dios, traspasamos el mandato de Dios y nosotros decimos, para consolarnos, ahí nosotros mismos nos acariciamos, nos consolamos, nos ponemos parches emocionales. Dios entiende. Dios sabe que tengo necesidad. Dios sabe que tengo que darle de comer a mis hijos. Dios sabe que tengo que pagar, adelante. Dios sabe que tengo que pagar las cuentas, el banco, la casa. Dios no quiere que yo por devolverle lo que le corresponde a Él, deje de pagar la casa y me echen afuera y vaya a vivir debajo de un puente. Y nosotros somos buenos para ponernos parches. ¿Sabe por qué ponemos parches? Porque nuestra propia conciencia nos está diciendo, no está bien que traspases el principio. Pero muchos traspasamos el principio y pensamos que la crisis es un tiempo en el cual Dios me permite. Es como tener allí un lapso, un espacio donde Dios entiende y mi infidelidad Dios la entiende, pero no. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Que en el tiempo de la crisis apliquemos el concepto de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y sabes, en la familia, cuando viene el tiempo de la crisis, los más pequeñitos están viendo cómo actúa mamá, cómo actúa papá. Y saben, nosotros modelamos. Y saben, nosotros damos ejemplo. Y esos conceptos se van grabando en la mente de nuestros hijos. Y ellos más adelante van a replicar la forma en la cual papá y mamá actuó en el tiempo de la crisis. Dios quiere que tú seas fiel, que tú te mantengas fiel. Parecerá ilógico y gente incluso de influencia que quieres mucho, que aprecias muchos, te van a decir, estás loco, ¿cómo vas a darle a Dios ofrendas, diezmos en el tiempo en que tu familia necesita comer, en el tiempo en el cual tus hijos necesitan estudiar? Dios entiende y van a venir esas voces, van a venir esos consejos, pero ¿qué requiere Dios de nosotros? Que seamos fieles como la brújula al polvo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y sabe, cuando Dios ha hecho crecer la fe en nosotros, en el tiempo de la crisis, Él está sosteniendo esa fe. Y recuerda esto, Dios honra a los que le honran. Y en el tiempo de la crisis, si tú honras a Dios, Dios también te va a honrar. Dios no se va a olvidar de ti. Dios va a proveer para todas tus necesidades. El año pasado, cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, un hermano que quiero mucho me llama. Habíamos estado hablando y me dice, pastor, tengo un año de estar sin trabajo. Pero él era una persona muy ordenada y en su orden él tenía un ahorro para poder vivir 2 años sin trabajar. 2 años. Y él ya me llama un poco desesperado, ya se había comido un año. Y me dice, pastor, estoy necesitando trabajo, ore por mí. Ya me contó, tengo 2 años de aguardar ahí un ahorro y yo estoy bien, pero necesito trabajar, no me lo quiero comer todo. Y como a los 3 días me llama, me dice, pastor, me salió un trabajo. Y yo, wow, qué bueno, gloria a Dios. Y me dice, solo hay un detalle, pastor. ¿Y qué dice usted? Y yo, ¿cuál es el detalle? Que me piden trabajar los sábados. Y entonces yo le digo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero pastor, es que está bueno el trabajo, pero ¿qué quieres que te diga?
Tú sabes que tienes que ser fiel a Dios. Pero pastor, es una oportunidad que no se presenta. Y entonces yo le dije, mira, no hay razón para que tú ahorita estés diciendo voy a tomar ese trabajo porque tengo necesidad. Me dijiste que tienes todavía ahí guardado para vivir. Entonces, ¿cuál es tu premura? ¿Cuál es tu situación? Sí, pastor, ¿verdad? Sí, claro. Entonces yo le dije, mira, oramos para que Dios te dé un trabajo, pero no de esta manera. Así que sigamos orando. Y entonces me dice, ¿qué me dice? ¿Qué les digo? ¿Qué le voy a decir? ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? Me dice, sí, pastor, ¿verdad? Y ya, cortamos. Al día siguiente me vuelve a llamar. Y me dice, pastor, ¿se acuerda del trabajo? Sí. Me dice, ya mejoré las condiciones. Y yo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Te dieron los sábados? Bueno, en parte, me dice. ¿Cómo en parte? Sí, pastor, ahora me dicen que solamente un sábado al mes. ¿Y qué me dice, pastor? Y yo, ¿cómo que le digo? ¿Qué quieres que te diga? Y pastor, ¿lo tomo o no lo tomo? Le digo yo, tú no me tienes que decir a mí qué hacer. Pregúntale a Dios qué tienes que hacer, qué dice en su palabra. Y se quedó callado. Y yo le dije, mira, no hay razón. Dios te dio los recursos para que le digas ese trabajo. No, porque tiene los recursos. Y si no los tuvieras, aun si estuvieses en una situación extrema, tú tienes que ser fiel a Dios como la brújula al polo. Así que tú sabes lo que tienes que hacer. Y me dice, tienes razón, pastor. Y cortamos. ¿Sabe? Nosotros muchas veces justificamos las cosas. Pero ¿qué quiere Dios en el tiempo de la crisis? Fidelidad. Piensa en la viuda. ¿Tenía la viuda razones para dejar de ser fiel a Dios? ¿Cuánta comida tenía? Un bocadito, y ahora que se iba a morir. Y llega Elías y le dice, tráeme un vasito de agua. Y ella toda bondadosa va a traerle el agua y le dice, pero tráeme también una torta. Y posiblemente la viuda dijo, qué abusado este siervo de Dios. Me pide una torta también. Y ahí la viuda saca todo. Vive Jehová tu Dios. Yo sé quién eres tú, yo sé quién es Jehová. Que no tengo. Mira estos leños. Tomé el último puñito de harina y lo último que me quedaba de aceite. Íbamos a morirnos. Y sabe, posiblemente el pensamiento de la vida era, bueno, si me voy a morir con la panza llena. Porque panza llena, corazón contento. Pero no me voy a morir con hambre. Pregunto, ¿parece que ella tiene lógica? Sí. Parece que ella puede decir, no, tiene razón, ¿cómo le va a dar a Dios? Pero mira, en el momento en que ella resiste, Elías le dice, tienes razón. Pero mira, haz primero para mí una parte. Y mira qué lindo. ¿Pidió Dios todo? ¿Le pidió toda la harina? No. ¿Qué le dijo? Hazme a mí una ¿qué? Una parte. Pregunto, ¿te pide Dios todo a ti? ¿Cuánto te pide de diezmos? ¿Te pide todo? Cuando te pide ofrendas, lo deja libre. ¿Pero te pide todo? ¿Sabes qué es lo único que pide todo de nosotros? Nuestro corazón. Pero mira a Dios cuando nos pide algo en el tiempo de la crisis, no viene pidiéndonos todo, una pequeña parte. Y con esa pequeña parte Dios estaba probando la fidelidad de aquella viuda. Y aquella viuda, al traerle primero al profeta una parte de su comida, estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y cuando ella cumplió la palabra de Dios, dice el texto bíblico que no faltó la harina, que no escaseó el aceite. Dios honra a los que le honran. Y Dios nos sorprende de manera maravillosa. Por eso en el tiempo de la crisis, en familia, cierren filas. Parece que las cosas van a flaquear.
Y si uno como sacerdote de la casa o si la pareja de uno está apoyando una mala decisión y un hijo se atraviesa, porque esa es la voluntad de Dios, que un hijo nos hable, tengamos el corazón abierto para escuchar la palabra de Dios y que lo torcido sea enderezado por la bendita palabra de Dios. Pero manténgase fiel a la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Así que cierren filas, sean fieles. Y le voy a compartir el último principio porque no nos vamos a ir muy tarde. Primer principio, crea en ¿qué? Las promesas de Dios. Segundo principio, manténgase fiel a los principios de Dios. Y el último principio, ¿qué espera Dios de las familias en el tiempo de la crisis? Que tengamos un corazón agradecido. ¿Qué le prometió Dios a la viuda? ¿Uvas? No. ¿Le prometió olivas? No. ¿Qué era lo que no iba a faltar? El aceite y la ¿qué? Harina. Nada más. Así es, el pan de vida ya había llegado. Pero materialmente era aceite y harina. ¿Y qué se puede hacer con aceite y harina? Pan. Pan en la mañana, pan en la merienda, pan en el almuerzo, pan en la merienda para los que meriendan y pan en la cena. Pan, pan y pan. Y posiblemente la viuda se puso creativa. Un día hacía un rollito, otro día lo hacía cuadrado, otro día lo hacía en torta. Pero era pan. Pero saben, en el texto bíblico nosotros no encontramos que se quejen. Esa harina y ese aceite eran una bendición en aquella terrible sequía. Pero muchas veces nosotros, Dios nos está sosteniendo. Y en vez de disfrutar lo que tenemos, estamos sufriendo por lo que no tenemos. Estamos sufriendo como el pueblo de Israel por lo que se comía antes. Recuerdo que siendo pastor en otro campo fui a visitar a una familia, estaba en un momento de crisis, habían sido una familia muy acomodada, pero ahora estaba en un tiempo de crisis. Y ese tiempo de crisis solamente les permitía comer un arroz que ellos habían cosechado, que tenían allí, y frijoles. Y todos los días era arroz y frijoles, arroz y frijoles. Y sabe, llego yo a hablar y le digo, hermana, vengo a orar por ustedes, sé que están en una situación difícil. Y me dice, sí, pastor, por favor ore, porque ya estoy cansada de este arroz y frijol. Estoy aburrida, pastor. Y mire, hay un arroz que nos salió malísima la cosecha. Esto no es ni 70% grano entero. Esto parece un picadillo, es arroz para pollo, ya me siento un pollo, así me dijo. Por favor ore, pastor, para que Dios le agregue algo a este arroz y frijoles. Ya estoy cansada. Pinto en la mañana, pinto en el almuerzo, pinto en la cena. Entonces yo me le quedé viendo y le dije, hermana, usted alabe a Dios porque tiene arroz y frijoles para comer. Porque si usted no tuviera ese arroz y frijol, piense en usted, piense en sus hijos, piense en su esposo. 3 días sin arroz y frijol. Es más, haga la prueba. No coma por 3 días. Y le aseguro que al tercer día ese arroz que usted está criticando, hasta crudo se lo va a querer comer. Se quedó viendo y me dice, pastor, ¿sabe qué? Tiene razón. Y yo le dije, hermana, deje de estar pensando en el huevito, deje de estar pensando en el maduro, deje de estar pensando en el pedazo de queso, en lo que usted come. Disfrute y alabe a Dios por ese arroz y ese frijol. Pero así nos pasa a veces a nosotros. Ay, antes era mejor. Antes ganaba bien y podía salir por lo menos el sábado en la noche, después de que salíamos de la iglesia con los hijos, la sociedad de jóvenes, íbamos a comernos algo al mall. Pero ahora ya ni eso, pastor. Ahora tengo que ahorrar en el almuerzo para poder cenar ese sábado en la noche. Pero ¿sabe? Dele gracias a Dios que puede comer ese sábado en la noche. Y estamos lamentándonos. Ay, Señor, le falta esto, el huevito duro. Ay, Señor, me acuerdo el olor del platanito frito que hacía mi esposa. Y estamos anhelando lo que no tenemos y dejamos de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Tengo un corazón agradecido. Alabe a Dios por lo que tiene. Exalte a Dios por lo que tiene.
No somos merecedores de nada. Él nos da por pura gracia y por su grande misericordia. Y por eso usted en la familia alabe a Dios, bendiga a Dios. Termino con esto. Cuando yo estaba entrando a la iglesia hace más de 20 y resto de años, recuerdo que estaba entrando a la iglesia y se vino una de esas crisis terribles. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a la iglesia en medio de una crisis terrible, pero yo llegué en medio de una crisis. Y en medio de esa crisis recuerdo que en la casa en que vivíamos, que nosotros alquilábamos en aquel entonces, recuerdo que los señores de la casa estaban divorciándose, nosotros no sabíamos nada y estaban esperando que nosotros saliéramos. ¿Y para qué saliéramos? Ellos, de manera muy ingrata, lo que hicieron fue dejar de pagar la luz y el agua que pagamos con el recibo de alquiler. Imagínense en qué pasa después de 3 meses que usted no paga el agua y la luz. Se la cortan. Y nos cortaron el agua y la luz. Teníamos en ese entonces 3 chicos pequeños. Imagínense, sin agua, sin luz, 3 chicos pequeños. Mes de diciembre. Mi esposa estaba volviendo a la iglesia porque mi esposa creció en la iglesia, pero se salió de la iglesia. Volvía a la iglesia en aquel entonces. Y recuerdo que trabajábamos en una empresa vendiendo libros. Y ese viernes fuimos a cobrar. Mi esposa le dijo al hombre: ¿nos puede pagar antes de que se oculte el sol? Porque nosotros guardamos el sábado. Y aquel hombre dijo: no, aquí pagamos después de las 6. Entonces mi esposa le dijo: bueno, nosotros no podemos. ¿Qué le parece si venimos mañana y después de las 6 usted nos paga? Está bien, le dijo. Y nosotros nos fuimos a la iglesia, pasamos un gran día. Y cuando llegamos a buscar a aquel hombre, había desaparecido. Él era de Venezuela, se había ido para sus vacaciones y nosotros nos habíamos quedado sin agua, sin luz y con 500 colones en la bolsa. Y sabe, cuando vienen esas crisis, yo apenas estaba ingresando a la iglesia y mi esposa entró a orar al cuarto. Yo entré con ella y recuerdo que ella le dijo a Dios: Señor, solamente te pido una cosa, que mis hijos no pasen hambre, que ellos no sufran en esta crisis que estamos viviendo. Y sabe, Dios empezó a hacer milagros, y uno de esos milagros era que en la parte de atrás de aquella casa, todavía me acuerdo, en el muro había una chayotera. ¿Y qué creen ustedes? Aquello empezó a producir chayotes. ¿Y qué creen que comíamos? Chayote en la mañana, chayote al mediodía y chayote en la noche. Y un día mi esposa lo hacía en tiras, otro día lo hacía en cuadros, otro día hacía la chancleta sin huevo porque no teníamos nada, otro día era en agua. Y era chayote, chayote y chayote. ¿Y qué creen? En algún momento yo me cansé del chayote y renegué del chayote. Y dije: pero ¿cómo es esto? Solo chayote y chayote y chayote. ¿Y por qué si nos estamos acercando a Dios nos va tan mal? ¿Y por qué antes estábamos mejor? Y sabe, me salió toda la frustración que tenía. Y mi esposa dejó que yo hiciera mi berrinche, que se saliera el dragón que llevaba por dentro. Y ya cuando yo terminé de hacer mi berrinche me dijo: mira, ponte a pensar en una cosa. ¿Recuerda la oración que hicimos? ¿Recuerda lo que yo le pedí? Que nuestros hijos no pasaran hambre. Pero Dios ha sido bueno. Ellos no han pasado hambre, ni tú tampoco, aunque solo chayote hayas comido. Entonces, ¿por qué en lugar de quejarte, por qué mejor no le agradeces a Dios? Y sabe, me quedé pensando y me dio vergüenza. Y yo: wow. Pasó la crisis. Dios nos sacó de aquel lugar. Llegamos a un mejor lugar. Y estando ya viviendo en ese otro lugar, como 3 meses después, un día toca la puerta del apartamento donde estábamos viviendo un ex compañero del trabajo. Y ya saludó a mi esposa: Guadalupe, mira, hace tiempo te ando buscando. Fíjate que el salario tuyo, aquel hombre lo había dejado conmigo, pero yo no tenía cómo comunicarme contigo. Y un día pasando por aquí vi que entraste a este condominio y pregunté, y aquí estoy y vengo a entregarte el dinero. Y sabes, estaban los 2 cheques. Y cuando llegaron los 2 cheques, inmediatamente mi esposa dijo: bueno, hay que darle a Dios lo que es de Dios.
porque lo de Dios se respeta. Y sabe, yo estaba ingresando a la iglesia y yo no le tenía sentido a eso. Yo decía, ¿cómo que le vamos a devolver a Dios después de la situación que pasamos? Y yo solo comía chayote y chayote. Ahora tengo plata para ir a comer otra cosa. Y bueno, estaba comiendo otras cosas, pero esto es una buena compensación después de aquella crisis. Y yo le dije a mi esposa, no, si usted quiere, diezme lo suyo, pero lo mío no lo toque. Y entonces otra vez la sabia mujer dejó que yo hiciera mi berrinche, que me saliera todo lo que me tenía que salir, y me dijo, mira, ponte a pensar. ¿Vivimos crisis? Sí. ¿Fue duro? Sí. ¿Dejaste de comer? No. ¿Sufrieron tus hijos? No. Y en aquel momento, en medio de la crisis, decidiste ser fiel a Dios. Ahora que Dios te tiene mejor y que tienes recursos, ¿vas a tener la osadía de no serle fiel a Dios después de lo que ha hecho contigo? Y sabe, me quedé reflexionando y dije yo, wow, tienes razón. Hay que honrar a Dios, hay que darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Y sabe, recuerdo muy bien aquella vez que me sentía tan agradecido con Dios que mi ofrenda fue mucho más allá. Qué lindo es pasar las crisis en familia. ¿Sabe por qué? Porque cuando flaqueamos, otros nos sostienen, otros nos ayudan. Cuando nuestra fe empieza a desaparecer en medio de la tormenta, el sol de justicia brilla muchas veces a través de otras personas en la familia. Y seguimos firmes y seguimos adelante para la gloria de Dios. Por eso lo que Dios espera de las familias en medio de la crisis, repaso y oramos. Número 1, crean las promesas. Número 2, sea fiel a los principios de Dios, cueste lo que cueste. Y número 3, tenga un corazón agradecido. Pregunto en esta noche, familias que están aquí presentes, ¿les gustaría atravesar la crisis aplicando en familia estos 3 principios? ¿Le gustaría, después de que pase la crisis, volver a ver atrás y decir, Señor, gracias por tus principios, por tus conceptos? Hoy como familia somos más que vencedores y todo lo hemos podido porque Cristo nos ha fortalecido. ¿Quiere usted unirse conmigo en oración? Y decir, Señor, vamos a poner en práctica estos principios. Si usted lo quiere hacer, entonces pongámonos de pie en esta noche y vamos a orar. Y muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por la invitación. Y recuerde, es mejor atravesar las crisis en familia. Bondadoso Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Te damos gracias porque en familia, cuando atravesamos las crisis, es mejor. Porque tu palabra dice, ay del solo, que cuando cae, ¿quién lo va a levantar? Señor, por favor, fortalece a las familias que estamos aquí presentes. Que en medio de la crisis tu palabra nos sostenga. Que en medio de la crisis decidamos ser fieles a tus principios. Y que en medio de la crisis como familia tengamos un corazón agradecido. Sosténnos con la diestra de tu justicia. Dispensa tu grande misericordia. Te lo pedimos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y alabado sea el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Y bueno, gracias por la invitación y espero que podamos vernos pronto nuevamente. Dios les bendiga.